¿Y por qué lo mencionamos? Porque a muchas personas, como también ya lo comentábamos anteriormente, se les da el aguinaldo ya en estos días, pues porque viene el Buen Fin y ya desde hace muchos años vamos a entrarle al tema. ¿A partir de cuándo se debe pagar? Saludamos con mucho gusto a Luis Enrique Díaz Mirón, abogado por la Escuela Libre de Derecho y socio del bufet Díaz Mirón y Asociados, a quien pues como siempre le damos la más cordial bienvenida. Luis Enrique, buenas noches. Buenas noches, qué gusto estar contigo y con todo tu auditorio. Gracias. Oye, bueno, pues tocábamos el tema del aguinaldo, ¿por dónde comenzar a hablar? Mira, qué bueno que lo estás comentando porque efectivamente muchas empresas adelantan o tienen la costumbre a últimas fechas de anticipar el pago del aguinaldo Ujú. para participar en el Buen Fin y que se provoque una reactivación económica. Eh, la obligación de pago de aguinaldo es una obligación que está en la ley, es un mínimo legal, es una prestación mínima establecida en la ley. No es una concesión graciosa, no es un favor que hacen los patrones a los trabajadores, pero ojo, tampoco tienen la obligación de pagarlo para el Buen Fin o antes del Buen Fin. La obligación de pago del aguinaldo en términos de la ley es que se cubra por lo menos 15 días del valor del salario a los trabajadores a más tardar el 20 de diciembre. Ujú. Entonces, ojo, es una prestación que se originó bajo la pretensión y bajo la idea de que darle a los trabajadores una liquidez adicional para la época navideña. Y como tú bien lo dices, hay empresas que han empezado a tener la costumbre de anticipar el pago del aguinaldo para el Buen Fin, pero en realidad estamos hablando de una obligación que consiste en por lo menos 15 días de salario a más tardar el 20 de diciembre. Ok, ¿qué pasa si no se paga dentro de estas fechas? Si no se paga al 20 de diciembre, el patrón está en un incumplimiento de la ley, de los términos de la ley, y el trabajador puede, tanto ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajador como ante la propia Secretaría del Trabajo, que tiene las facultades de inspeccionar, Ujú. provocar una inspección al patrón o pedir una conciliación con el patrón para efecto de pago de esta prestación. Si el trabajador lo hace a través de los medios, digamos, de solución alternativa, acercarse al centro de conciliación local o federal para pedir que se le haga una cita al patrón para efecto del pago del aguinaldo, no le representará al patrón una obligación adicional ni una multa, pero sí se le hará ver al patrón que está en un incumplimiento si no cubre esta prestación. Si es a través de la Secretaría del Trabajo y esto provoca que se lleve a cabo una inspección, el patrón puede estar en un supuesto de sanción, de generarse el tener que cubrir una multa aparte de pagar los aguinaldos, porque es una obligación legal que no es negociable. Ese es un tema importante porque lo decíamos, se puede pagar, por ejemplo, un poco del aguinaldo ahorita y otro tienen hasta el día 20, ¿no? Exactamente. El patrón puede pagar en parcialidades, si lo quieres ver de esa manera, Ujú. de aquí al 20, pero máximo el 20, porque es la fecha fatal que establece la propia Ley Federal del Trabajo. Y ojo, que hoy la ley contempla 15 días, pero existen iniciativas de ley que están en trámite en sede legislativa donde los legisladores han propuesto que se suba ese mínimo de 15 días a un mínimo de 30 días. Ah. Esto pues puede ser políticamente muy rentable para quien lo promueva, pero hay que tomar en cuenta que para la mayoría de las empresas el pago del salario es su costo más alto dentro de los costos que tienen para operar una empresa, y el pago del aguinaldo representa el 100% de aumento en el costo de la quincena de las empresas. Entonces, digamos, el hecho de que exista la obligación legal, que sea un derecho de los trabajadores, no exime de que sea un esfuerzo también para los patrones. Y ojo, son las reglas del juego, ningún patrón puede decirse sorprendido por tener que pagar el aguinaldo, pero ya en los términos en los que está, ya implica un esfuerzo para muchos patrones. Sí, por supuesto. ¿Algo más que pudiéramos agregar, Luis Enrique? Bueno, la gente es importante que sepa que tiene este derecho. Es un derecho que tienen las personas que viven o laboran en la formalidad. Seguramente tendrás muchas dudas de trabajadores Ujú. informales o de trabajadores que no están dados de alta propiamente, sino que se les paga por un régimen de honorarios Ah, o como exacto. asimilados a salarios. Y evidentemente, al no estar reconocidos como trabajadores en términos formales, pues el patrón
podemos anticipar que no les va a cubrir un aguinaldo, aunque tengan ese derecho, ¿vale? Pero en realidad esos trabajadores lo que tendrían que buscar es que se les reconozca como empleados, que los den de alta en el IMSS y efectivamente que les cubran todas las prestaciones laborales a las que tienen derecho. ¿Eso teniendo aún pagos con honorarios? No, si te pagan por honorarios, el patrón te va a decir que no eres empleado porque estás por honorarios o porque estás por asimilados a salarios, pero aquí hay que atender también que en México se impera un principio de la primacía de la realidad y de que la relación de trabajo no depende de cómo esté documentado el contrato, sino de que se surtan los supuestos de la relación de trabajo, que son la subordinación, la dependencia y el pago de un salario. Si se surten esos supuestos, existe la relación de trabajo, existe el derecho de los trabajadores y la obligación de los patrones, pero estos modelos de honorarios y de asimilados los usan muchos patrones para no cubrir sus obligaciones patronales y viven en este riesgo. El trabajador eventualmente podrá demandar que se le reconozca como trabajador, pero normalmente no es hasta que existe una demanda cuando llegan a ese punto para pelear por estos derechos. Sí, porque en la actualidad, y nos está preguntando mucha gente, ¿no? Si por honorarios el tema, pues no está obligado. Entonces, ¿qué se podría hacer? ¿Y crees que algún día haya alguna regulación para todo esto, Luis Enrique? Sí, la regulación existe. La realidad es que los patrones que tienen a sus empleados por honorarios o como asimilados a salarios ya están en un incumplimiento de facto, ¿no? Los trabajadores tienen derecho que no está siendo reconocido por los patrones que los tienen en este tipo de esquema, y los patrones tienen que entender que aunque estén por honorarios o estén como asimilados, para efectos de un reclamo posterior ante un tribunal laboral, lo que antes eran las juntas de conciliación y arbitraje, el trabajador tendrá derecho a que le cubran todas esas prestaciones que no le cubrieron, ¿vale? O que lo reinstalen como trabajador con todos los derechos como trabajadores. Pero efectivamente, los que hoy están por honorarios o asimilados a salarios no van a recibir su aguinaldo porque no tienen reconocimiento como trabajadores, que sí deberían de tener. Bueno, pues interesante el tema. Muchísimas gracias. ¿Alguna red social, Luis Enrique? Claro, muchas gracias, Manuel. Me pueden encontrar en @LDiazmirón, tanto en Twitter como en Instagram, y aunque pues, lo uso más para postear mis obras de arte que mi trabajo, pero estamos en Bufete Díaz Mirón para atender a todas las empresas y a todos los trabajadores que necesiten un asesoramiento en el 5605-4883, teléfono normal, lo contestamos a la antigüita, y en correo en @lediazmirón, @diazmirón.com, a sus órdenes. Gracias, gracias. Buenas noches y saludos. Estamos en contacto. Buenas noches, Manuel. Que tengas una excelente noche.